Bueno, buenas tardes. Vuelvo a leer las palabras de bienvenida por el tráfico para poderlas resolver. En nombre de la Universidad del Bosque queremos darle la bienvenida a nuestros invitados, la doctora Marta Nubia Bello y al doctor Alfonso Rodríguez. Igualmente recibimos con beneplácito a todos los participantes, directivos y profesores y estudiantes que nos acompañan hoy en el foro que hemos titulado Diálogo, Memoria, Guerra y Paz, como homenaje a la publicación realizada por el Centro de Memoria Histórica Basta Ya Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, publicado en el año 2013. Este informe es un llamado a todos los colombianos a reflexionar, pensar y aportar para la construcción de un entorno para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, como es el derecho a la paz y a la tranquilidad, consagrado en tratados internacionales, así como en nuestra Constitución política. Hoy la universidad está llamada también a promover espacios de formación para la paz, espacios de recuperación de memoria, que nos hagan conscientes de nuestra historia y de la violencia sin sentido a la que nos hemos acostumbrado. Debemos reflexionar sobre nuestro silencio y pasividad frente a la misma. La paz es un tema de todos, es un tema que no está fuera de los pueblos aislados de Colombia o en el sur de Bogotá o en la Cuba donde el gobierno adelanta procesos de paz. Es un tema que también hace parte de las aulas de clase, de los espacios académicos donde nos encontramos, en los lugares de práctica, en nuestras casas. Sea el Día del Idioma una ocasión para leer nuestro contexto desde diferentes miradas y perspectivas y sembrar así en la memoria cada uno de nosotros reflexiones que nos permitan crecer, que esta historia trágica dejará de repetirse. Damos la bienvenida al foro y a continuación vamos a iniciar el foro con la presentación de la doctora Marta Nubia Bello, posteriormente con la presentación del doctor Rodrigo, y le doy la palabra a la profesora Mariana Vázquez para que haga la presentación. Buenas tardes. La doctora Marta Nubia Bello es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, coordinadora del programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia, trabajadora social de la Universidad Nacional, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, candidata a magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Sus temáticas de investigación se articulan con el estudio de movimientos sociales, derechos humanos y desplazamiento forzado. Integrante de la Red Alfa de Investigación, Migración, Exclusión y Derechos Humanos, coordinadora e investigadora del Informe de Memoria Histórica. El doctor Alfonso Rodríguez, graduado como médico cirujano de la primera promoción de la Universidad del Bosque, psiquiatra egresado del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso de la Universidad del Bosque, con estudios de posgrado en atención psicosocial a víctimas de violencia política y desastres. Trabajó en la corporación ABRE orientada a la atención psicosocial con enfoque de derechos humanos a las víctimas del conflicto armado colombiano. Actualmente es director del área psicosocial de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque y docente de pre y posgrado en el campo de salud mental colectiva. Es miembro activo de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer esta invitación. Para mí es muy honroso estar en este claustro, la primera vez que entro a la Universidad del Bosque. Celebro mucho este tipo de eventos, pues creemos que realmente lo que hace falta es atravesar a las universidades independientemente de sus áreas, sean técnicas, médicas, humanas, todas deben estar atravesadas por la reflexión del país en las que se están desempeñando, y pues me parece una idea muy importante esta de estar convocados alrededor de estos temas. Entonces, con mucho entusiasmo y con mucha alegría vengo a este escenario, además a compartir con Alfonso, que también hemos tenido la oportunidad en otros momentos de compartir reflexiones frente a estos temas. Bueno, la idea es que vamos a hacer cada uno una presentación de más o menos 30 minutos, ojalá motivando sus preguntas, sus cuestionamientos, para poder luego tener otros 30 o 40 minutos más bien de interactuar con sus preguntas o con sus opiniones con respecto a las presentaciones. Bien, voy a hacer una presentación muy rápida del informe Basta Ya. Sé que algunos lo han estado hojeando, que han estado leyendo algunos de sus apartados. Es un informe muy denso, es un informe un poco largo y a veces agobiante en su lectura. Y fue un informe que respondió a un mandato de ley que se le confirió al Grupo de Memoria Histórica en el año 2006.
el mandato de ley decía elaborar un informe que diera cuenta del origen de los grupos armados ilegales. Esa era la tarea. Y ese mandato pues se dio en un contexto político que es importante tenerlo en cuenta para poder también valorar el informe como se publicó. Surge en un contexto en el que la presidencia está en Álvaro Uribe Vélez, un contexto en el que se está dando a cabo la desmovilización de los paramilitares y un contexto en el que por política gubernamental se negó la existencia del conflicto armado. Y era muy complicado hacer un informe sobre violación de derechos humanos en un contexto en el que de entrada no se admite que hay un conflicto armado. Un contexto en el que las voces de los paramilitares eran bastante centrales y bastante protagónicas, no solamente porque estaban rendiendo versiones libres, ¿sí? Más o menos 12.000 desmovilizados rindiendo versiones libres en espacios judiciales, sino porque además, si ustedes serán testigos de eso, se coparon los programas televisivos con el Capo, ya se me olvidaron todos los nombres de la cantidad de programas donde las historias centrales estaban montadas sobre las vidas de estos personajes, y una cantidad de textos biográficos y autobiográficos que inundaban la piratería de Bogotá por la Séptima y demás. Y también los paramilitares contaron con unos escenarios bastante visibles en los medios de comunicación, y hasta, recordarán algunos de ustedes, contaron con los micrófonos del Congreso de la República cuando estuvo Salvatore Mancuso allí. ¿Por qué les cuento eso? Porque para nosotros que estábamos en ese momento en el grupo de memoria histórica resultaba muy relevante hacer un informe donde pudiéramos colocarle y darle centralidad a las voces de las víctimas, y donde pudiéramos, no en un debate ideologizado, sino en un debate centrado en datos, en realidades, mostrar la existencia de un conflicto armado. O sea, nos interesaba decir, aquí sí hay conflicto armado, por demás muy intenso y muy degradado, ¿sí? Y hablar de ese conflicto desde las voces de las víctimas en diferentes regiones del país y víctimas de diferentes modalidades de violencia. En ese trabajo tardamos más o menos 6 años, por eso al informe general le preceden 21 informes que ustedes los pueden consultar todos. Están el informe La Rochela, San Carlos, Bojayá, El Tigre, bueno, son 21 informes, y por lo tanto el informe final es de alguna manera la recopilación de todo ese trabajo que se hizo en distintas regiones y con distintas víctimas de distintas modalidades de violencia. El informe se entregó el año pasado, se hizo público el año pasado, y básicamente está organizado en 3 grandes partes, aunque no necesariamente ellas dan lugar a capítulos. En primer lugar, es una parte muy importante, habla de las dimensiones del conflicto, de las dimensiones de la victimización en Colombia y de las modalidades de esa victimización, y por otro lado, de los actores responsables de esas modalidades de victimización. Esa es la primera parte del informe. Tratar de decir en cifras, siendo un asunto supremamente complicado, cuál ha sido el costo de esa guerra en cifras. Una segunda parte del informe intenta complementar esta primera, apuntar a algunos factores explicativos, tratar de decir, si la primera parte es la foto de más o menos esto es lo que nos ha pasado, la segunda es intentar responder a la pregunta ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué ha pasado lo que ha pasado? Es decir, tratar de identificar algunas causas de la existencia de ese conflicto armado en Colombia. Esos 2 elementos constituyen la primera parte. La segunda parte del informe está centrada en la identificación y en una descripción bastante detallada de los daños que ha causado la guerra en Colombia. Nos interesa mostrar no solamente las cifras en términos de muertes y en términos de devastación material, sino decir la guerra no solamente provoca muertes, sino genera otra cantidad de impactos que es importante, aunque no son tan visibles, son a veces intangibles, son a veces más devastadores que los materiales. Y ahí construimos toda una tipología de daños para tratar de mostrar qué es lo que esta guerra y qué es lo irreparable de esta guerra. Y una tercera parte del informe está centrado en rescatar la voz de las víctimas, ya no solamente como las víctimas que han padecido daños, sino las víctimas como sujetos y como actores políticos, las víctimas que también ilustran al país con ejemplos de resistencia, de dignidad, con su politización misma y cómo se convierten en unos actores determinantes en la vida política del país. Esas son las 3 partes que yo quisiera describir muy brevemente. Alfonso, me avisas cuando me falte por ahí unos 5 minutos para poder cerrar. Que yo quisiera presentar muy brevemente.
Entonces, en términos de las cifras, las dimensiones del conflicto armado, digo, es un tema complicado y quiero plantear de entrada, nosotros pusimos una cifra que tal vez fue la que quedó más remarcada en los medios de comunicación, decíamos 220.000 muertos entre 1958 y 2012. Esa es una cifra brutal, decir que la guerra, que en el marco del conflicto armado se han causado la muerte de 220.000 colombianos. Y aclaro, no muertes provocadas por otras violencias, aquí no están registradas las muertes provocadas por las dinámicas del narcotráfico ni de la delincuencia común, son las muertes provocadas en el marco de la violencia política. 220.000 muertos, y de esos 220.000 muertos impactaba que el 81.5% correspondían a población civil, es decir, de esos 220.000 muertos, la mayoría son personas que no están armadas, que no son combatientes, son los campesinos, son funcionarios públicos, son líderes sociales, personas desarmadas. Y el número restante corresponde, es decir, más o menos unos 40.000, 42.000 muertos son combatientes. Eso nos estaba diciendo dos cosas. Esta es una guerra con un altísimo costo para la población civil, pero también con un alto costo para combatientes. Que hayan muerto 40.000 hombres armados es un costo también para los armados supremamente importante. Hablar de 220.000 muertos no significa decir que esos son los muertos de la guerra. Lamentablemente estamos diciendo que esos son los muertos que se han podido documentar en medio de esta guerra, y eso es todavía más impactante. O sea, las cifras seguramente son muchísimo mayores, pero en medio de la guerra es imposible documentar todo lo que ha ocurrido, por varias razones, porque estamos hablando de una guerra larga. Es decir, ir atrás del 58 se vuelve prácticamente imposible para buscar datos y cifras que nos permitan documentar más la guerra. Y aún actualmente resulta muy difícil documentar toda la muerte que esta guerra causa, porque las víctimas no pueden denunciar, porque están amenazadas, porque existen mecanismos de ocultamiento, de invisibilización muy poderosos, o cómo se explica, por ejemplo, la existencia de hornos crematorios para ocultar los restos de las personas que han sido asesinadas, o la cantidad de cuerpos que han sido lanzados a los ríos y que nunca han podido ser recuperados. Seguramente muchos de esos muertos no hacen parte de los registros, no hacen parte de las cifras, por eso decimos 220.000 no son los muertos, siendo demasiados decimos 220.000 son los muertos que nosotros logramos documentar. La experiencia en todos los países del mundo es que cuando se pasa los momentos álgidos de la guerra y cuando se entra en lo que se llama el posconflicto, las cifras se multiplican, porque pronto las víctimas se encuentran en condiciones para denunciar, porque se puede acceder a muchos documentos que, por ejemplo, nosotros no pudimos acceder, documentos de organismos de inteligencia, etcétera, no estaban disponibles para el trabajo de consulta. Bueno, aterran otras cifras también, no solamente la del número de muertos, aterran las cifras, por ejemplo, de desaparecidos, más de 25.000 víctimas de desaparición forzada en Colombia. Si ustedes han escuchado a una sociedad como la Argentina, la existencia de 8.000 desaparecidos, entre 7.000 y 9.000 desaparecidos, significó una marca grave, una marca determinante en la historia de Argentina. El cine, la literatura, las ciencias sociales y humanas, todas quedaron marcadas por ese impacto de hablar de 7.000 a 9.000 desaparecidos. Pues nosotros estamos hablando de más de 25.000 desaparecidos. Hablamos de 1.982 masacres entre 1982 y 2012. Eso quiere decir que uno, si quiere hacer el ejercicio en una calculadora, puede llegar a tener masacres por día en estos últimos años, y no solamente, sino un promedio de casi 3 masacres diarias. Tenemos datos de los casi cerca de 6 millones de desplazados, y bueno, el informe a veces se vuelve un poco pesado en la primera parte porque son esas cifras, pero esas cifras eran necesarias documentarlas para también afirmar algo que en las ciencias sociales era importante. Se decía antes que más o menos 1 de cada 10 muertes en Colombia eran, más bien, que a la violencia política solamente se le podían atribuir 1 de cada 10 muertes. Realmente lo que nosotros encontramos es que son más o menos 4 de cada 10 muertes de las que ocurren en el país se le pueden adjudicar a las dinámicas de la violencia política.
Por otro lado, algo que nos resultaba también muy importante en términos de las modalidades de violencia es afirmar que en Colombia concurren históricamente 14 modalidades de violencia. Si uno va a países del contexto latinoamericano, encontraría que, por ejemplo, en el Cono Sur las modalidades de violencia por excelencia fueron la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales. En el caso de Guatemala, por ejemplo, fueron las masacres, pero aquí en Colombia tenemos de todo, es decir, tenemos violencia sexual, reclutamiento forzado de menores, minas antipersonal, atentados terroristas, secuestros, son 14, no las enumero todas, pero están contempladas en la ley, y ellas concurren a lo largo de la historia, en algunos momentos se concentran en unas, en otros momentos en otras, y esas modalidades de violencia han sido utilizadas por todos los actores armados, los legales y los ilegales, ¿sí? Todos tienen participación en estas modalidades de violencia. Ahora bien, decir que todos son responsables o han cometido o han incurrido en estas modalidades de violencia no quiere decir que todos los actores armados sean iguales, y esa es una afirmación que para nosotros resulta muy importante, incluso para tenerla en cuenta en estos procesos de diálogo y de negociación. ¿Qué queríamos decir con eso? Si bien todos los actores armados han hecho de todo, ellos se han especializado en ciertas modalidades de violencia y también tienen discursos y prácticas distintas ubicadas en contextos históricos distintos. Para ejemplificar un poco más lo que estoy diciendo, la modalidad de violencia por excelencia empleada por los paramilitares fue la masacre. Los paramilitares apelaron a atentar contra la vida y contra la integridad física de los seres humanos, es decir, masacres con una alta carga de sevicia, torturas, violencia sexual, y ahí se puede ver, tengo los datos ahora, de pronto en las preguntas los podemos mostrar, cómo la altísima responsabilidad de las masacres cae sobre los paramilitares. La modalidad de violencia que caracteriza las prácticas de los grupos insurgentes, de los grupos guerrilleros, es el secuestro y es el atentado contra bienes civiles y materiales. Es decir, las guerrillas atentan más contra la libertad de las personas y atentan contra la infraestructura de los bienes físicos. De hecho, las guerrillas son responsables de más del 90% de los secuestros y tienen una altísima responsabilidad en atentados a infraestructura pública, en incursiones armadas. Las fuerzas militares tienen una altísima responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales y en desapariciones forzadas. Entonces, con esto quiero decir, los actores armados no son iguales. No se puede decir que las guerrillas no incurrieron en masacres, también lo hicieron, ¿sí? O que las fuerzas militares no hayan practicado masacres, también lo han hecho. Pero estadísticamente y empíricamente sí es posible caracterizar un poco las formas de operar de los actores armados a partir de las modalidades de violencia en las que más sistemáticamente han incurrido. También nos interesaba decir aquí que caracterizar a esos actores armados tiene también como finalidad de alguna manera establecer responsabilidades. Nosotros no somos una comisión de la verdad, no podemos hacer imputaciones jurídicas, no tenemos ese mandato, seguramente nos echan a la cárcel si hacemos imputaciones jurídicas, pero sí podemos hacer interpelaciones políticas, interpelaciones éticas, interpelaciones morales. Y a esos actores armados queríamos plantearle justamente esas interpelaciones de orden político, ético y moral, para decir que aunque las cifras comprometan menos a las fuerzas militares, por ejemplo, son las que tienen mayor responsabilidad. Y son las primeras en llamar a ser cuestionadas, precisamente porque son las legales, porque son las encargadas de proteger y de velar por los derechos humanos. Entonces puede que sus cifras sean inferiores con respecto a los otros grupos, pero es inaceptable éticamente que incurran en prácticas violatorias a los derechos humanos. Aún también dejando claro que sus cifras son bajas porque en muchos casos se les puede atribuir por omisión o por complicidad. Por ejemplo, sucedió en muchísimas masacres que nosotros documentamos, levantaron los retenes cuando no había que levantarlos, prestaron sus bases militares, prestaron sus vehículos, sus sistemas de comunicaciones. Entonces no se les imputa directamente la masacre, pero fueron decisivos para que esa masacre pudiera ocurrir. Entonces ahí hay un cuestionamiento político muy fuerte a su responsabilidad, hay un cuestionamiento ético y político muy fuerte a las guerrillas, porque invocando la justicia social, invocando la defensa de los intereses de los más excluidos, de los más oprimidos, incurrieron en prácticas atroces.
Esto aquí nos hacía un poco invocar esa famosa frase de Gandhi de no puedes defender nobles ideales apelando a prácticas ruines, y realmente ese era el cuestionamiento ético también a la guerrilla, como en nombre de ideales muy nobles incurrieron en prácticas atroces. Y cuando se trataba de interpelar política, ética o moralmente a los paramilitares nos resultaba muy difícil, porque es que los paramilitares operan desde mercenarios en función de intereses de particulares, ejércitos que se estructuran y se desestructuran, que se alían aquí y se desalían allá. Entonces no son un actor como un cuerpo, como lo pueden ser las fuerzas militares o los ejércitos de los grupos insurgentes. Bien, eso un poco en términos de dimensiones, de modalidades. Nos interesaba también plantear acá la gran invisibilidad de la guerra. Cuando yo voy a las universidades, y no lo digo excluyendo a mi universidad, la Universidad Nacional, porque incluso cuando yo hablo con los estudiantes de psiquiatría de la Universidad Nacional, a ellos les da la sensación de que quien les está hablando está loca, porque más o menos como que me preguntan, ¿y en qué país ocurre eso que usted nos está contando? Estamos hablando de una guerra de 50 años con unas dimensiones escandalosas, pero el país más o menos puede hacer de cuenta que no tiene guerra, ¿no? Si aquí viene un extranjero, a veces le pregunta a uno, pero ¿y dónde es que está la guerra en Colombia? ¿A dónde es que hay que irla a buscar? Porque uno tiene la sensación de que este país transcurre en paz, que si por ejemplo mañana nos dicen que no hay acuerdo en La Habana y que se terminan los diálogos, pues podemos levantarnos y dirigirnos a la universidad y seguir trabajando, pero no todos. Esta es una guerra terriblemente concentrada a nivel rural, y ese es un rasgo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta y que a veces de alguna manera explica esa apatía, esa indolencia, esa falta de compromiso de la mayoría de los colombianos con el tema de la paz. Es decir, el campo de batalla transcurre allá, en el corregimiento, allá en la vereda, y es una guerra que nosotros lo demostramos en cifras, la podríamos llamar, pues técnicamente se dice de baja intensidad, prolongada y de baja intensidad, y esa baja intensidad tiene que ver con que hay muertos todos los días. La mayoría de las masacres no son las masacres que se llaman grandes masacres, la mayoría de las masacres son las pequeñas masacres, esas de 3 o 4 muertos. A nosotros nos decía un colega que trabajaba en El Colombiano, nos decía, mire, cuando hay consejo de redacción hay una instrucción, y esto no es solamente en El Colombiano, es de cualquier periódico en el país, hay una instrucción, y es que si la masacre no tiene más de 10 muertos no se cubre periodísticamente, es decir, no va el periodista a documentarla, es de 10, y en los momentos más álgidos, que fueron entre 1997 y 2005, donde habría masacres con un número 43 muertos, 53, la orden ya no era de las de 10, sino cubrir las de más de 20 muertos, porque las otras no se documentaban. ¿Qué quiero decir con eso? Con esto lo que estoy planteando es que esta guerra no es homogénea en el territorio nacional. Esta es una guerra que se ha librado de una manera muy fuerte en las márgenes. Es una guerra que se ha librado de una manera muy poderosa en el sector rural, y que quienes más las han padecido son justamente los campesinos, los indígenas, los afrocolombianos, y por eso el país urbano de alguna manera tiene la sensación de que no hay guerra, o que si hay no nos afecta. Y ese punto nos parecía importante porque curiosamente nosotros hemos aprendido en parte la geografía nacional por la guerra. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, sabían que existía Bojayá? Yo no sabía. Yo me enteré que existía Bojayá cuando las noticias anunciaron que el 2 de mayo estalló un cilindro bomba lanzado por las FARC que había causado más de 100 muertos. ¿O cuántos de ustedes sabían que existía Mapiripán, Macayepo, El Salado? ¿Sí? Son pueblos que cobran vida a partir de la violencia, y de la violencia masiva, porque esos otros pueblos de violencia dosificada simplemente no se registran y no existen. Bien, eso… ¿Me quedan 5? Uy, pucha, me quedan 5 minutos en el primer punto. Bueno, en términos, nosotros quisimos mostrar un poco como unos factores explicativos por qué ocurre lo que ocurre. Tratamos de plantear 5 puntos, yo solamente los voy a enunciar, ¿sí? La guerra tiene que ver con el problema agrario, evidentemente. En el origen, en la historia y en la actualidad de la guerra está el tema de la tierra. El tema de la tierra no es un tema que
que esté, digamos, es también un tema dinámico que cambia, no es solamente un tema de tenencia y de uso de la tierra, es un tema también muy dinámico en términos de la articulación entre tierra y modelos de desarrollo económico. Si antes era una disputa por la tenencia, actualmente es más una disputa por el uso, y ahí ustedes lo están escuchando, los megaproyectos, la explotación minera, es decir, no es la misma lucha de la tierra de los años 60, no es la de los 80 ni es la de los 90, ese es un factor explicativo poderoso de la guerra, o sea, tenencia y uso. Un segundo factor explicativo es el de lo que llamamos las precariedades democráticas, y una precariedad democrática que tiene que ver con una cuestión un poco paradójica. ¿Cómo es posible hablar de un país con una de las democracias más estables de América Latina y al mismo tiempo con una guerra larga, prolongada e intensa? Es esa paradoja de si es posible hablar de la coexistencia entre guerra y democracia. Y de qué manera la democracia, ha sido más un discurso instrumentalizado por derecha y por izquierda más que una práctica en el país. Hay una reflexión muy importante en términos de lo que nosotros llamamos el déficit democrático, y en términos históricos, por ejemplo, nosotros cuestionábamos por qué después del 91, tal vez aquí muchos estaban muy chiquiticos en el 91 o no habían nacido, para muchos de nosotros la Constitución del 91 era una esperanza. Era una fe en la democratización del país, y los años más duros de la guerra vienen después de la Constitución del 91. Los años más aciagos de este país están entre el 1995 y 2005, donde se concentra lo más doloroso, no solamente en cifras, sino en sevicia. Y la pregunta nuestra era ¿por qué después de una conquista democrática como la Constitución del 91 se viene semejante andanada de violencia? Y tenía que ver justamente con la reacción de muchos sectores de este país a quienes la democracia no les conviene, ¿sí? O sea, fue una reacción feroz, una reacción violenta a los propósitos democratizadores de la Constitución. Un tercer elemento muy importante para nosotros y que desde luego tiene que ver con esta guerra es el tema del narcotráfico. Esta no sería la misma guerra sin los recursos y la dinámica que el narcotráfico le coloca. Luego es un factor también que tiene que ser, pero no es solamente, esta guerra no es solo narcotráfico, por eso no es tan válido hablar solo de narcoterrorismo, ¿sí? Pero es un elemento importante. Y colocamos otros factores como la presencia desigual del Estado, esto justamente un Estado demasiado centralista, de un Estado que está presente en algunos lugares y en otros no lo está, en otros está presente solamente con su cara militar, pero muy poco con su presencia social. Bueno, eso como entre los factores. Yo quisiera centrarme en los últimos minutos en las dos últimas partes del informe, que me parece que son también muy relevantes. El capítulo de daños. El capítulo de daños es una descripción descarnada, bastante cruda, de lo que esta guerra ha causado en términos de dolor, de sufrimiento, de daños socioculturales, de daños morales, de daños psicológicos, y es un poco un inventariado a partir de los relatos de las personas, de eso que les mencionaba al principio. No solamente hay muerte y devastación material, sino que hay de alguna manera una quiebra moral, hay una destrucción sociocultural muy fuerte, hay un daño político enorme al país, un daño a la democracia, hay daños psicosociales de una profundidad y de una complejidad que debe ser considerada, y también nos interesaba mostrar que los daños son diferenciales, es decir, que los daños que le causa la guerra a los hombres no son los mismos que los que se les causa a las mujeres, que los que viven los daños a la tercera edad no son los mismos que padecen los niños, que los daños que sufren los afro no son los mismos que sufren los campesinos, es decir, que se requiere también una perspectiva diferencial para entender cómo la gente sufre, por qué sufre y sobre todo cómo intenta tramitar su sufrimiento. Y la tercera parte del informe es una parte que nosotros hemos titulado un poco como dignidad, memoria y resistencia, porque si bien el primer capítulo muestra las víctimas como sujetos vulnerados, eso es, aquí hay unas personas que han sido vulneradas en sus derechos por acciones de todos los grupos armados, por acciones intencionadas, ¿sí? Intencionadas y sistemáticas. La segunda parte lo que muestra es, aquí hay unas víctimas que sufren, o sea, aquí ahí está la cara, el rostro del dolor de las víctimas, aquí hay sufrimiento, desolación, daño moral, daños a la honra, al buen nombre, etcétera. Es esa cara del sufrimiento que de alguna manera interpela a la sociedad, que a nosotros nos hacía una pregunta que planteábamos en el prólogo del libro: ¿uno merece vivir en una sociedad democrática cuando la democracia es para tan pocos? ¿Sí? ¿Es sostenible moralmente una sociedad donde ocurren ese tipo de atrocidades?
Y la tercera parte del informe es la víctima, además de ser un sujeto vulnerado, además de ser un sujeto que sufre, es un sujeto digno y un sujeto de resistencia y un sujeto político. Quiero terminar esta última parte mencionando 3 ejemplos que nos parecía importantísimos destacar allí. Las víctimas no solamente sufrieron, las víctimas sufrieron, pero además hicieron ejercicios muy valerosos para enfrentar, para detener la guerra, para enfrentar la guerra y para darle trámite a su dolor. A mí me han impactado muchísimas historias, tal vez en el informe hay una de las muchas, pero menciono esta por la fuerza, por lo menos que para mí tuvo, que me encontré con escenas como por ejemplo las mujeres en el Tigre Putumayo. En el Tigre Putumayo hubo una masacre espantosa, los cuerpos de las víctimas fueron abiertos, fueron rellenados de piedras y fueron lanzados al río en el Valle Guamués. Los hombres intentaron rescatar los cuerpos, pudieron rescatar algunos, y las mujeres nos decían: arreglamos los cuerpos. Arreglar los cuerpos era sacarles las piedras, coserlos y vestirlos. Y para hacer ese tipo de actos se necesita una actitud demasiado valerosa, es decir, es demasiado valiente ese acto. Y les preguntábamos a las mujeres por qué hicieron eso. Y las mujeres nos decían: porque seguramente hay otra mujer que va a venir a reclamar el cuerpo de este hijo, y el esfuerzo era poder entregarle un cadáver, un cuerpo digno. Pero como esa experiencia de las mujeres del Putumayo, del Tigre en Putumayo, nosotros encontramos experiencias supremamente valerosas que nos parecía que también debían quedar registradas en la memoria de este país. Experiencias de mujeres que les arrancaron sus hijos a los paramilitares, experiencias de hombres que expusieron su vida intentando salvar a otros, y que eso debería un poco replantear el tema de quién es héroe en Colombia, a qué se le puede llamar un acto heroico, a qué se le puede llamar un acto valiente. Entonces esas imágenes de heroicidad y de valentía también nos interesaba rescatarlas en el informe. Nos interesaba rescatar los esfuerzos de memoria que hacían las víctimas. Es increíble, pero las víctimas, por dignidad, a veces por compromiso con las generaciones que vienen, están obstinadas en que los hechos no se olviden, ¿sí? Y encontramos entonces experiencias de las más diversas: mujeres que bordan los nombres de sus víctimas en un telón, mujeres que construyen y hombres que elaboran las versiones musicales, que escriben, que danzan, que improvisan archivos en cocinas comunitarias, es decir, unos esfuerzos sin ningún tipo de apoyo institucional, en un esfuerzo que de alguna manera lo llamamos, es como la resistencia a la guerra de alguna forma en la memoria. Es decir, resistimos a esto que pasa en el ejercicio obstinado de que esto no se olvide, no solamente para resguardar con ese acto la dignidad del muerto, sino intentando que ese recuerdo de alguna manera contribuya al que no se repita. Entonces, estas historias de dignidad, de resistencia, y termino diciendo, no solamente las víctimas son ejemplo de dignidad y de resistencia, sino también ejemplo de reivindicación política. Ejemplifico un poco. Cuando las víctimas defienden sus derechos, ustedes encontrarán que las víctimas, muchas de ellas, ni siquiera se limitan a pedir la reivindicación de su caso, ¿sí? Que quiero saber la verdad frente a lo que ocurrió con mi familiar, o la indemnización frente al daño causado, sino que las víctimas terminan reivindicando los casos de las demás víctimas y de alguna manera haciendo conquistas democráticas. Paradójicamente, las víctimas terminan haciendo que el país amplíe en democracia y que me garantice a mí misma, lo que ellas no pudieron tener. Esa es para nosotros una lección muy importante. En lugar de que la sociedad se vuelque a defender los derechos de las víctimas, que pasa muy poco, porque a veces la sociedad termina estigmatizando y rechazando más a las víctimas, son las víctimas las que terminan conquistando derechos para toda la ciudadanía. Y eso nos parecía también como digno de resaltar en términos de ese aporte político que le están haciendo las víctimas a la democracia, para no decir las víctimas son solo pobrecitas que han sufrido, sino también actores determinantes en lo que ha sido o en lo que sigue siendo la lucha por ampliar y construir la democracia en el país. Se me acabó el tiempo, ¿cierto? Bueno. Muchas gracias, Marta Nubia. Creo que es meritorio también la capacidad de síntesis que tiene. Yo voy a ser muy breve para que surjan inquietudes de parte de ustedes, que creo que hay que aprovechar la presencia de Marta Nubia en este escenario
y también agradezco de paso la presencia de ustedes que estén motivados por un tema como este, del cual muchas veces se hace negación. Me va a permitir leerlo y así seré aún más breve. Dice, hoy 23 de abril se celebra en los países hispanohablantes el Día del Idioma, para otros el Día del Libro. Ubicado en esta fecha en honor y memoria de Miguel de Cervantes Saavedra, quien murió por el año de 1616. Pero quizás son pocos los que recuerdan hoy que hace 16 años, un 18 de abril, fue asesinado en Colombia el abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, quien se encontraba al frente de procesos como el del Palacio de Justicia y de otros casos de detenciones ilegales, desaparición forzada y crímenes realizados por el paramilitarismo que han dejado en el país numerosas víctimas cuyo universo no corresponde tan solo a los muertos, sino también a sus familiares y a sus comunidades de pertenencia, las que han quedado suspendidas o atrapadas en su dolor debido a que, como en el caso del asesinato del abogado Umaña, aún esperan que los crímenes no queden en la impunidad. Este hecho nos lo recuerda René Guarín, uno de sus más entrañables amigos, quien a su vez es hermano de Cristina del Pilar Guarín Cortés. Me parece pertinente nombrar las personas y hacerlas visibles de esta manera. Cristina, una de las 11 víctimas de desaparición forzada en los hechos ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre del 85 en el Palacio de Justicia en Bogotá. Sabemos de este caso que 35 insurgentes del movimiento 19 de abril ingresaron a sus instalaciones pretendiendo realizar un juicio político al entonces presidente de la República, Belisario Betancur, ante el fracasado proceso de conversaciones de paz saboteado por un amplio sector de las fuerzas militares y del establecimiento colombiano. Hay indicios de que la respuesta militar estaba preparada de antemano, ya que días antes fueron trasladados a la capital efectivos militares de la Brigada Séptima, con sede en Villavicencio, para reforzar la Brigada 13 de Bogotá. En lo que duró el enfrentamiento, las llamas consumieron numerosos expedientes en que se documentaba el resultado de investigaciones a miembros de fuerzas del Estado y que no pudieron ser recuperados nunca. Entre tanto, las cámaras de televisión lograron registrar que las personas que conseguían salir del palacio eran dirigidas por el ejército hacia la casa del Florero. Las mismas cámaras captaron al teniente coronel Alfonso Plazas Vega expresando que se estaba, abro comillas, defendiendo la democracia. Luego de 28 años de luchas de las familias de las víctimas por esclarecer la verdad, ha quedado documentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que algunas personas fueron trasladadas al Cantón Norte, donde fueron torturadas y desaparecidas, sin que a la fecha los responsables hayan querido reconocerlo. Se sabe también que la noche del 6 de noviembre, la ministra de Comunicaciones de entonces, Noemí Sanín, ordenó a la radio parar las comunicaciones, en particular aquella en que el magistrado Alfonso Reyes Echandía clamaba para que detuvieran las acciones militares. En su reemplazo, se dispuso la emisión del partido de fútbol entre los equipos Millonarios y Magdalena. Con el tiempo se ha podido conocer que en estos hechos murieron 43 civiles, 33 guerrilleros, 11 miembros de las Fuerzas Armadas y del DAS, 11 civiles fueron desaparecidos, una militante del M-19 desaparecida y torturada, y 4 personas más torturadas también, entre ellas 2 estudiantes de la Universidad Externado de Colombia. Volviendo a René Guarín, hermano de Cristina y amigo de Eduardo, he sabido de su tesón para impedir que estos hechos se olviden, a pesar de las muchas amenazas y persecuciones, incluso laborales, que ha soportado. Han sido muchos los daños morales, psicológicos y afectación de su trayectoria vital y del proyecto de vida de su familia que todos estos años de zozobra le han acarreado. Lo pude constatar al hablar con él hace unos 5 años en un evento similar al que hoy nos convoca acerca de las memorias del conflicto armado. Recuerdo que unos días atrás yo había participado en una semana de trabajo sobre desaparición forzada, donde se recogieron testimonios y se hicieron denuncias ante la presencia de delegados internacionales de organizaciones como Madres de Plaza de Mayo y del Relator Especial de Naciones Unidas para casos de desaparición forzada. Al final de estas jornadas, los participantes
hicimos una marcha hacia la Plaza de Bolívar con el fin de manifestar colectivamente que es necesario hacer visible y recordar que estos actos han ocurrido en el país y que se hace igualmente necesario establecer las intenciones de los victimarios, así como desplegar acciones para que se haga justicia y estos hechos no se repitan. Durante la marcha, cada participante portaba una foto ampliada de una de las víctimas desaparecidas. En mi caso, yo llevaba con la mano en alto la foto de Cristina Guarín, por coincidencia. Al día siguiente de la marcha, el periódico El Tiempo registraba la noticia, matizándola con un reporte sobre los costos económicos que las marchas en Bogotá acarrean a los comerciantes de la zona, la congestión vehicular ocasionada y una encuesta de opinión acerca de si se estaba de acuerdo o no con ese tipo de expresiones. He preferido iniciar mi exposición con estos relatos para sugerir que la memoria no es un proceso meramente cerebral, que se realiza a partir del registro, almacenamiento y recuperación de las vivencias individuales de un sujeto. Por el contrario, quiero destacar que la elaboración de la memoria individual y colectiva, no así en cuanto a la verdad jurídica o la histórica, están siempre atravesadas por los afectos y por el cuerpo, entendiendo o sea, el cuerpo, como un territorio o cruce de caminos transindividual donde se significan nuestras vivencias, se construye la subjetividad y donde potencialmente se resignifican estas vivencias para convertirlas en experiencia de vida en unión con otros y a través del lenguaje. No está de más decir, como lo hace Milan Kundera, que recordar significa repasar por el corazón lo vivido. También incluye, claro está, esclarecer aquello que se quiere olvidar. Como sujetos sociales que somos, la producción de memoria no sigue una fisiología aséptica o neutra, sino que nos atraviesa y nos afecta, siendo constituida y constituyente de y por nuestra subjetividad. Por lo mismo, está en permanente circulación y reconstrucción, produciendo y reproduciendo prácticas, formas de ver y lenguajes que modelan nuestras interacciones y les da sentido. Desde una perspectiva psicosocial y emancipadora, pudiéramos decir entonces que la memoria no se posee, sino que se ejerce, entendiendo que es nuestro derecho como sujetos individuales y colectivos hacer conciencia de las relaciones de poder que se despliegan detrás de aquello que se presenta como digno de ser recordado o que conviene olvidar. En otras palabras, reconocer que la memoria es un ejercicio político. En clave psicosocial, el acompañamiento a los procesos de memorias que realizan las víctimas del conflicto armado no solo ayuda a atenuar su sufrimiento para poder tramitar el duelo y poder seguir adelante con las huellas que su dolor ha dejado, es que además de cómo se cuenten las historias, depende en buena parte de la consolidación de un imaginario social común y de una identidad que nos permita hacer viable un proyecto de país que pueda reconocer la otredad y dar potencia a la multiplicidad. Por eso no hablo de memoria, sino de las memorias que se requieren para entrar en un posible escenario post-conflicto. Para esto será necesario que los participantes no solo cesen las acciones de guerra, sino que además, como lo plantea Adam Kurz, desarrollen relaciones pacíficas, abro comillas, en las cuales los individuos o grupos tengan la capacidad de alcanzar en conjunto objetivos que podrían lograr por separado, o al menos no se lo impidan entre sí, dejando de lado las relaciones no pacíficas, en las que los actores buscan causar daño y por lo tanto alcanzan menos de lo que hubieran hecho independientemente. En esta guerra nadie ha salido ganando, afectando la capacidad de la otra parte para crecer, madurar y realizarse. Ejemplos de estos juegos de suma cero encontramos a diario para mostrarnos que estamos lejos de la tal quimera del posconflicto, con un agravante. De la forma en que la historia ha sido contada, deviene una serie de consecuencias históricas al punto que sociedades jóvenes como las nuestras presentan ya impactos transgeneracionales que son expresión del traumatismo colectivo que no hemos sido capaces de superar, reproduciendo en el espacio privado y en el público formas de poder violento aprendidas
que se manifiestan en otras formas de violencia, que ya no hacen parte del conflicto armado, pero que igual expresan el daño a nuestra subjetividad. Esto es de paso un llamado de atención a los profesionales de la salud mental y en general a los estudiosos de las ciencias sociales y humanas, para que más allá del enfoque meramente clínico y sintomático que presenten los individuos, tengan en mente la perspectiva psicosocial, para poder tener una comprensión más integral de los fenómenos que están abordando y para las acciones de reconstrucción del tejido social que un posible proceso de paz exige. Los medios de comunicación obviamente también tienen su parte de responsabilidad en este trauma colectivo, cuando intensifican la desmemoria, acallan o niegan ciertas memorias privilegiando otras, dramatizando hechos hasta hacerlos hiperreales o simples simulacros que trivializan lo ocurrido y en particular polarizando las posiciones para forzar nuestro deseo de tomar partido con furor y en el calor de la desinformación. De ahí que en un eventual proceso de paz se requiera sensibilizar a los comunicadores respecto a los impactos psicosociales de su labor cotidiana. Volviendo a sus implicaciones para la salud mental de los colectivos, podemos observar que en Colombia los hechos de violencia van uno seguido del otro sin alcanzar la debida metabolización o elaboración del precedente, transformando la vida cotidiana en algo amenazante y disminuyendo la capacidad de predecir lo que ha de suceder a partir de las experiencias previas. Esto genera, como lo expresa el psiquiatra Moti Ben-Yakar, que la experiencia pierde su valor y agonice la subjetividad, entendida como la capacidad de registrar la experiencia, significar lo vivido y calcular las acciones siguientes. Los impactos psicosociales de este proceso disruptivo de la cotidianidad crea entonces un clima de amenaza difusa e irreconocible originado por las acciones intencionales humanas que le son propias a los actos de violencia y tiende a convertirse en un estado de vida permanente, normalizándose o naturalizándose. Razón de más para que se promuevan los ejercicios de memoria que desbloqueen estas tendencias deleterias. La labor de resistencia frente al miedo de recordar implica que venzamos la impotencia y aceptemos nuestra tarea, que en el caso de la academia puede significar aceptar el desafío de acompañar a las víctimas en los muchos ejercicios de memoria que se requieren, en la superación de su dolor como interlocutores, tanto ellos como nosotros, que fortalezcan su capacidad como sujetos con derechos y con capacidad transformadora de realidades. Aquí caben tanto los profesionales de la salud como los operadores jurídicos y los artistas, que a mi modo de ver tienen toda la pertinencia por la posibilidad de incidir de manera estética y sanadora sobre los afectos y sobre el cuerpo. Existen muchas formas de alimentar la memoria colectiva, que provienen de fuentes como la construcción de monumentos, la ritualización simbólica evocadora, las galerías de memoria, las manifestaciones públicas de conmemoración, los informes y archivos de memoria y las múltiples formas de expresión artística. No obstante, la herramienta principal es la palabra. Y por esto es necesario favorecer espacios donde se dé voz a la palabra de las víctimas, pero no solo como actos de catarsis personal o colectiva, sino como transmisión y potenciación de los recursos. Importante, y Marta Nubia lo destacó, también acompañar la memoria de las fortalezas, de aquello que ha servido. Potenciación de los recursos exitosos que las víctimas han empleado para sostener nuevas identidades que posibiliten seguir adelante aún con el dolor. Este proceso implica proximidad, dejar de percibir el dolor como ajeno y trascender la neutralidad aséptica de los consultorios para entrar en lo que Elizabeth Lira llamó un círculo comprometido, en que se sufre con el otro de manera empática y se mantiene claro que las víctimas son sujetos activos, más allá de enfermos o pacientes a los que hay que diagnosticar y medicar. El rescate de la memoria colectiva en los procesos de reparación y reconstrucción del tejido social debe ir más allá del inventario de pérdidas materiales y su restitución, más allá de las listas de chequeo que la medicina basada en la evidencia ofrece para el diagnóstico del estrés postraumático o de las reacciones de adaptación. Mucho menos debe limitarse a una indemnización económica.
A los duelos por las pérdidas económicas y materiales, por los muertos y las lesiones físicas ocurridas, se suman los duelos por la pérdida de sentido y de significados compartidos, proceso que tiene alto impacto en la cultura y en la cohesión de las comunidades, pero que son escasamente tenidos en cuenta en la investigación psicosocial y en los procesos de reparación, más aún en contextos como el colombiano, donde la población es en repetidas ocasiones amenazada y revictimizada por las instituciones que se supone que le prestan asistencia. En estas condiciones no hay tiempo para el duelo, ni para pensar en el futuro, y lo viable es una estrategia de sobrevivencia donde el sufrimiento queda aplazado. Esto imprime aún más relevancia a la perspectiva psicosocial y de derechos que debemos promover en las medidas de reparación y dentro de ellas a las acciones de rehabilitación del universo de víctimas que supera los 6 millones de colombianos y colombianas. Existe pues un deber de memoria para vencer la desesperanza colectiva que nos sobrecoge, repensar los objetos comunes perdidos, recuperar los sentidos compartidos y reconstruir el sí mismo del colectivo. Se requiere fomentar, además de espacios académicos como este, espacios de participación comunitaria propios para el debate de reconstrucción de la memoria colectiva desde la misma población civil, que hasta el momento vienen siendo ocupados estos espacios y saturados muchas veces bajo amenaza por los mismos perpetradores que buscan legitimar la continuación de sus acciones. Finalmente, quiero resaltar que todo proceso de reconstrucción de la memoria colectiva que pretenda ser reparador debe partir de dar voz a las víctimas directas, las cuales pueden hablar en primera persona de lo que ocurrió, ya que fueron ellas las protagonistas de los sucesos pasados y a veces también de los presentes. Dar voz a los sobrevivientes, que como víctimas pueden hablar en segunda persona sobre las atrocidades cometidas a los que fallecieron o desaparecieron. Y también dar voz a los que desde las ciencias de la salud, las ciencias sociales, la literatura, la historia o el arte, música, teatro, danza, pintura, etcétera, pueden en tercera persona dar contexto y testimonio de una época de la que no debemos hacer negación por el bien propio y de aquellos que nos sobrevivan. Muchas gracias. Vamos a… Gracias. ¿Tú quieres… Yo quiero que en este momento pues tenemos suficiente tiempo para preguntas, hemos tratado de ser lo más breve posible, pero me interesa mucho que aprovechen la presencia de Marta Nubio en este escenario y expresen sus inquietudes, sea mediante preguntas o aportes. Los escuchamos. Sí, profesor. En primer lugar, agradecerle la presencia acá y los aportes que ustedes están dando en este trabajo motivacional a la comunidad universitaria para tomar una conciencia con respecto a una respuesta que la universidad debe dar a un entorno que estamos viviendo y que se nos aproxima con mayor énfasis. La pregunta para la doctora Marta es si en ese estudio que ustedes hicieron, hablando de la posible etiología de los problemas, se consideró cuál sería el papel jugado por el sistema de justicia colombiano. Mientras van pensando otros aportes. Bueno, el informe tiene un capítulo sobre la justicia y aquí hay una mirada doble en el tema de la justicia, porque de un lado la justicia parece, más bien la injusticia, en la cara de la impunidad, con una enorme responsabilidad en términos de la permanencia y la prolongación de la guerra. Jueces cooptados, una justicia inoperante, y ese es un factor explicativo y es uno de los reclamos permanentes de las víctimas, es decir, aquí ocurren las cosas más atroces y la justicia no opera. Eso por un lado. Pero también en el informe se documentó el asesinato de más de 1.800 operadores de la justicia, es decir, la justicia victimizada. Entonces hay una cantidad, pero digamos que son más los jueces de a pie, podría uno llamar, los que están en los pueblos adelantando esos procesos,
El ejemplo por excelencia que el grupo coloca es el de la masacre de La Rochela, del asesinato a miembros de una misión judicial que iba a esclarecer el tema del paramilitarismo en el Magdalena Medio, cómo fue toda la misión fue asesinada. Entonces hay un rostro de la justicia que es una justicia cooptada, inoperante, cómplice en muchos casos. Hay una faceta de una justicia valiente, victimizada y que también le ha colocado una cuota de sangre muy alta en el país. Esas dos consideraciones están allí. Pero hay un elemento muy importante en el informe y es la relación entre narcotráfico y justicia, que tiene muchísimo que ver con la forma como se ha trabajado el tema del conflicto armado, y es que muchos de los mecanismos que se construyeron y se institucionalizaron para enfrentar el narcotráfico se hicieron extensivos para enfrentar el tema del conflicto armado. De ahí que se redujo la mirada de la guerra a un tema de los narcóticos, se hablaba del narcoterrorismo, como si la acción de la justicia frente al fenómeno de la subversión y la violencia política se debiera limitar a un tratamiento exclusivamente terrorista, criminal, narcotraficado, de alguna manera. Entonces, esas son como las relaciones que en el informe se establecen entre justicia y una última que me parece muy importante, y es el influjo y la capacidad que ha venido ganando la justicia penal internacional. Antes del 80 nosotros no nos movíamos con esos referentes de la justicia penal internacional y de alguna manera eso ha tenido una incidencia poderosa, visibilizando, judicializando, ampliando las posibilidades judiciales más allá de nuestro régimen interno, y cómo eso de alguna manera entra también a regular e incidir en la dinámica del conflicto armado. Quisiera agregar en la experiencia que tuve unos 10 años en el programa Salida Temporal de colombianos, de personas que deben abandonar el país por amenazas. Una de las cosas que más los traumatizaba cuando están traumatizados o que más los hacía sufrir y que constituye una doble victimización, una revictimización, era el hecho de la necesidad de apostarle a la justicia o a la verdad jurídica para entender y aceptar una situación, ¿sí? Por eso hablaba de las memorias y de cómo es necesario que estemos transitando entre unas y otras, porque cuando todo se apuesta a una verdad, en este caso la jurídica, en un contexto donde hay una impunidad altísima del 98% de casos, las víctimas quedan con mucha desesperanza y a veces se prometen cosas que las mismas víctimas después deben sobrellevar cuando no se consigue esa verdad o se niega muy de frente, incluso en las audiencias públicas que se hicieron, pues eso fue flagrante el daño que se hizo. ¿Qué más preguntas? Sí. También las pueden pasar por escrito los que sean un poco más tímidos. Los niños han sido, bueno, muchas gracias, ha sido muy interesante, para mí es un tema muy importante. Y yo tengo una pregunta para los dos acerca de cómo ha afectado a los niños el conflicto, cómo los procesos de memoria en los que se involucra a los niños pueden ser trabajados, si los revictimiza o puede ser un elemento para ayudar a superar todos los traumas del conflicto. Me preocupa muchísimo, pues los niños son el futuro de un país. ¿Qué país estamos construyendo cuando hay niños que han tenido que ver masacres, que ver asesinar a sus familiares? ¿Cómo trabajar en un tema tan doloroso? ¿Prefieres? Sí. De una vez y... Bueno, entonces hay para los dos profesores, agradeciendo su aporte, hay una cuestión que es muy problemática y es que, como la profesora aclaraba en principio, se tiene una concepción de que la guerra y el conflicto se ha desenvuelto solo en lo rural, que parece que fuera exclusivamente, no lo es,
usted dijo predominantemente, y la guerra se ha desplegado, pero cada vez es mucho más difícil hacerle caer en cuenta a la gente de la ciudad, a gente que puede entrar a una universidad y que puede sufragar una matrícula, que no todo el mundo lo puede hacer y pueden ver las cifras, de cuál es el impacto del conflicto armado en lo urbano. Digamos, ahí en el trabajo del Grupo de Memoria Histórica hay una cosa sobre Orión, que es en Medellín, por toda la dinámica, pero para los dos, porque el profesor hablaba también de Umaña Mendoza, un abogado asesinado, violencia política, ahí detrás está la mano del Estado, que impunidad es lo que se ha presentado ahí. ¿Cuál es el impacto del conflicto armado que de su trabajo y de lo que ustedes han elaborado? ¿Cuál es el impacto del conflicto armado para la población urbana que se entiende, que se asume, que ilusoriamente se ve por fuera del conflicto, pero que es vital y estratégico para, por ejemplo, estos momentos de paz, ¿no? Y sería eso. Tengo varias preguntas, pero digamos que me gustaría saber cuál es la posibilidad de esta investigación del documento del Centro de Memoria Histórica. ¿Sirve como eventual prueba ante una corte internacional, como lo estaba mencionando ahorita? ¿Y por qué de todas maneras se mantienen los muertos del narcotráfico separados de esa cifra del conflicto, si estamos hablando de que el narcotráfico sostiene un poco el conflicto? Y una pregunta pues más hacia Alfonso, pero creo que para los dos también, es cómo se puede acabar con esa normalización de la violencia por parte de los medios, porque una cosa son los comunicadores y otra cosa son los dueños de los medios de comunicación, que creo que tienen un efecto importante en los comunicadores y en su desempeño profesional. Sí. Buenas tardes. Profesora Marta, la pregunta es para usted, pues más que una pregunta es una reflexión. Yo soy profesor de aquí de la universidad y usualmente en algunos cursos le hago la pregunta a los estudiantes sobre cuál cree usted que es el principal problema del país. Y una de las respuestas que con mayor frecuencia se escucha es el problema de la violencia, ¿sí? Y sin embargo, digamos con lo que usted nos cuenta y lo que sabemos, el tema de la violencia visto siempre de una forma muy superficial, mediado por los medios de comunicación. Y existe otras respuestas del tipo la falta de compromiso de los colombianos con su trabajo, el emprendimiento, pero principalmente está el problema de la violencia. Digamos que es algo que está muy generalizado, y hay un tema que a mí siempre le comento a mis estudiantes que es fundamental y que no se visibiliza mucho por también la cuestión, digamos, trivial que le dan a la violencia y que está también en la estructura del problema, que es el problema de la pobreza, ¿sí? Y digamos, los estudiantes y la mayoría de las personas en Colombia no consideran que la pobreza es uno de los factores fundamentales y la cuestión de la distribución de la riqueza en Colombia. Lo que usted nos contaba sobre cómo entre el 95 y el 2005 la democratización, que en cierto sentido es un avance en el paso hacia mejorar las condiciones de vida de la población, fue uno de los causantes de mayor violencia. Entonces no sé usted cómo ve, hay violentólogos, pero no existe ni siquiera la palabra ¿cómo se diría? Los que estudian la pobreza, pauperólogos. De eso poco hay en Colombia, y es un tema que es fundamental en el tema de la violencia en Colombia. Esa era un poco la reflexión sobre la relación violencia y pobreza. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tengo la mía. ¿Ya? ¿Allá? ¿Va a pasar? Ya mientras que la escriben, yo tenía una pregunta. Cuando uno habla de procesos de reparación hacia víctimas,
mi pregunta estaría encaminada no solamente a la reparación por parte de los victimarios de forma activa, sino de parte de la sociedad civil que se quedó en silencio ante una violencia de más de 50 años y no hemos dicho nada. Entonces, era un poco en ese sentido. Vamos empezando, entonces ahí nos complementamos. Bueno, voy a intentar responder pues brevemente cada una de las preguntas. Se empezó con el tema de los niños, de la niñez. Y bueno, los niños han estado implicados como sujetos directos en formas de violación de derechos humanos. Tal vez las más visibles son el reclutamiento forzado, ¿sí? Víctimas de minas antipersonal. Hay muchísimos niños y niñas amputados y con graves lesiones físicas por efecto de las minas antipersonales ubicadas en sus territorios. Pero también tenemos las historias de niños víctimas de violencia sexual, y en lo que nosotros pudimos documentar, tal vez de las cosas que más llaman la atención es lo que han presenciado los niños, lo que han visto los niños y las niñas. Han visto, en muchos tenemos narraciones, si ustedes han accedido al informe, de niños que fueron testigos de las violaciones de sus madres, ¿sí? De niños que fueron testigos del asesinato de sus padres. Es decir, los niños han visto cosas horrorosas. Nosotros, cuando hacíamos ejercicios de memoria, no los hicimos con niños, porque no estaba contemplado en las posibilidades de nuestro trabajo, pero lo hicimos con jóvenes que habían padecido, habían visto, habían sido víctimas de la violencia siendo niños. Entonces tenemos muchos relatos de jóvenes, es decir, de chicos entre los 18 y 30 años que fueron víctimas y que incluso en estos ejercicios de memoria era la primera vez que se atrevían a relatar experiencias que vieron o que padecieron directamente. Eso nos hacía una pregunta fuerte frente a cuál es la palabra que se le concede a los niños en términos de la violencia. ¿Cuál es el papel protagónico? ¿Cuál es la posibilidad que tiene un niño o una niña de hablar de lo que ocurrió si encontramos que muchos a los 30 años nos estaban contando por primera vez lo que habían sido testigos o lo que habían experimentado a los 15, a los 14 años? Eso lo vimos en varios casos dolorosísimos. Y creo que sí ha habido un descuido enorme en términos de no solamente de los niños y niñas como víctimas y testigos, sino en términos de poder reconocer la palabra de ellos en estos procesos de reconstrucción de memoria. Yo sí creo que hay un trabajo enorme por hacer, enorme, no solamente en términos de documentar, sino precisamente lo que Alfonso mencionaba, también el carácter sanador, terapéutico que puede tener hacer esos ejercicios de memoria. Y hay impactos para la academia, hay todo un desafío de investigación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cantidad de niños que han nacido como fruto de violaciones a las mujeres? Que no son pocos, ¿sí? Cientos de casos de niños nacidos por efecto de una violación sexual, ¿sí? ¿Qué pasa con los niños que han presenciado esas escenas capaces de destrozar el mundo de un niño, como es la violación de su madre o el asesinato de sus padres? ¿Qué pasa? Uno empieza a ver ya con las familias intentos de suicidio, consumo de psicoactivos, alteraciones profundas del sueño, incapacidad para concentrarse, o sea, ve una cantidad de cosas, pero que no están sistemáticamente documentadas para, por ejemplo, desplegar una política pública de salud mucho más contundente para niños y niñas. Diría que ahí el campo para explorar es infinito. El otro tema sobre el impacto en las ciudades, ¿no? Creo que esa era la segunda pregunta. Yo creo que tal vez, claro, las ciudades también han padecido la guerra de alguna manera. Lo más visible para nosotros fue la Comuna 13 en Medellín, sigue siendo, y aquí la ciudad que tenemos al lado en Soacha, Casucá, ¿sí? Pero tal vez la conciencia es cómo se hace conciencia de que esta guerra le ha causado un profundo daño a la democracia del país. Yo creo que ese es un poco el punto, digamos, la guerra no solamente, lo que decíamos al inicio, no solamente es un inventario irreparable de muertes, sino que la guerra imposibilita el ejercicio de la democracia. Y podríamos decir, las víctimas desde luego no son solo rurales, hay que hablar por ejemplo del exterminio de la Unión Patriótica. Es una guerra que exterminó un partido político y que como extermina un partido político
restringe enormemente las posibilidades de hacer oposición política legal, de expresar la diferencia sin que a uno lo asesinen por expresar la diferencia, la crítica. Si no hay democracia sin oposición política, eso es clarísimo. Y si se extermina la oposición política, cualquier cosa que se nombre democracia es un remedio. Yo creo que ahí está un poco como la conciencia del país de lo que está en juego es la democracia, y yo diría, si lo que está en juego es la democracia, está en juego mi propio derecho y mi propia existencia. La vulnerabilidad de las víctimas lo que hace es como ponerle a uno al frente un espejo roto, decirle, usted también puede ser víctima. Y yo creo que en el momento en que los colombianos y las colombianas tengamos ese espejo roto al frente, decir, si aquí a cualquiera se le vulnera, ¿sí?, impunemente, ¿por qué yo no puedo ser vulnerado impunemente, o mis hijos o mi familia? El acto que atenta contra una víctima es un acto que se cierne como un peligro que me alcanza a mí. Pero eso es un poco lo que nosotros tenemos que construir en la sociedad, de cómo es mi propia existencia la que está amenazada cuando matan a otro. Y entonces cuando yo defiendo mi derecho, estoy obligada a defender el derecho del otro. ¿Sí? Defender el derecho del otro es de alguna manera resguardar mi propia existencia. No solamente porque a mí me afecta esto, sino porque le afectan al otro, esa posibilidad. Tener la conciencia de que uno no puede pedir, exigir un derecho si no tiene la capacidad o el valor civil de exigirlo para los demás. Pero ahí creo que ese es el trabajo pedagógico también de las universidades, ese es el trabajo realmente de convencimiento hacia una sociedad que debe sentirse toda amenazada, y como decía un poco también, debe sentir que es inmoral vivir en un país que permite, donde la atrocidad se naturaliza de tal forma. Hay una tercera pregunta sobre el narcotráfico y por qué esas muertes no se registran. Tal vez el narcotráfico sí tuvo la capacidad, y en particular en los años de Pablo Escobar, de que las ciudades sí se sintieron amenazados y todos los colombianos nos sentíamos en riesgo porque las bombas estaban en cualquier lugar. Pero es que el narcotráfico de alguna manera obedece a lo que se puede llamar la delincuencia común. Meterlo con muchos nexos con lo político, ¿sí? Pero si se contaran todos los actos criminales dentro de los narcotraficantes, dentro de la violencia política, de alguna manera se desvirtuaría el carácter político que hay detrás de esa violencia. No sé si me hago entender. Constituiría al narcotráfico al narcotraficante en un actor político, cosa que aquí ya ha pasado, ¿sí? Pero que no debe pasar. Es decir, darle el estatus de lucha política a una cosa que no es otra cosa, a una cosa que no es más que delincuencia común. ¿Sí? Esa es la dificultad un poco en términos jurídicos, pero desde luego eso es supremamente peligroso, porque los nexos entre narcotráfico y violencia, más claro, por ejemplo, entre narcotráfico y paramilitarismo, ¿para dónde? Entonces es un tema complejo, difícil de manejar en cifras, pero que también jurídicamente tiene unas implicaciones a veces bastante difíciles. También en la pregunta tuya estaba si el contenido de estos informes puede tener algún valor de prueba. Los informes han sido utilizados para emitir fallos judiciales, sin que ese haya sido el propósito. Los informes tienen más un propósito de esclarecimiento histórico que de esclarecimiento judicial, pero los jueces los han utilizado para sus alegatos judiciales, justamente para contextualizar, por ejemplo, los hechos. Entonces, cada vez nos damos cuenta que ese proceso de esclarecimiento en la voz de las víctimas se vuelve un recurso judicial fundamental, que no de ninguna manera sustituye la investigación judicial, pero que la complementa. El tema de la normalización de la violencia en los medios. Bueno, Alfonso, que es psiquiatra, tiene mucho más noción que yo, pero yo sí creo que en una guerra prolongada, tan permanente, pues un mecanismo defensivo es la negación, un mecanismo defensivo es la naturalización de alguna forma. A mí siempre me cuestiona mucho la estructura de los noticieros colombianos, se lo digo mucho a mis estudiantes. Si ustedes prenden el televisor y empiezan las noticias, uno en los primeros 5 y 10 minutos recibe una descarga de violencia, ¿no? Y la masacre de no sé dónde, la violación, el ácido, el robo, es como si le dispararan a uno una descarga. Esa descarga se aliviana luego y vienen los deportes. Esa descarga de los primeros 15 minutos da paso a otros 15 de Sisi Colombia y todo lo demás, ¿no? Y Barcelona y quién más está hoy jugando, viene toda esa…
y esa descarga se aliviana todavía más con el mundo light de la farándula, que ahora dura casi 45 minutos, ¿sí? Esa es la estructura de todos los noticieros que nosotros tenemos en el país, porque además todos son iguales, arrancan y si uno cambia en el otro están en lo mismo, ¿sí? Es como si se sincronizaran de tal manera que uno, si se aguanta todo el noticiero, se para relajado con el mundo live, ¿sí? Y la descarga ya. Y siempre me interrogo por qué esa estructura de esos noticieros así, si eso es maquiavélicamente calculado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que uno puede vivir una masacre y olvidarla con el partido de fútbol? ¿Sí? Pasar con una facilidad y ahora noticias más amables. Y creo que sí, evidentemente hay una manera de encubrir, una manera de mostrar, una manera de naturalizar, que por lo general lo que hace es mostrar hechos sin contexto, o sea, ponen el drama, ¿sí? Le ponen el micrófono a la persona llorando, muestran el sufrimiento, pero no le ponen contexto al sufrimiento. ¿Sí? Los noticieros conmueven y hacen llorar, pero no le ponen contexto a ese dolor, y creo que ahí hay una falta enorme intencionada de los medios de comunicación. Con esto no quiero descalificar esfuerzos magníficos que hacen ciertos comunicadores sociales valerosos, también las víctimas han sido comunicadores. Un buen número de víctimas en este país han sido los que intentan hacer un periodismo de denuncia contextualizado, sistemático, que le hace seguimiento a la noticia, pero los medios indudablemente tienen una deuda enorme y un compromiso enorme con la violencia de este país. Rápidamente el tema de la relación entre violencia y pobreza. Es que es muy complicado tratar de establecerle una causa determinante, una causa única a este conflicto. Yo también le pregunto a mis estudiantes por qué en Colombia pasa lo que pasa, que lo hace ser un país completamente atípico con respecto a todos los de América Latina. El país con la guerra más larga, el país con las únicas guerrillas vigentes, o por lo menos los ejércitos subversivos más consistentes y vigentes, el país con el número de desplazados más grande del mundo, el país con las 14 modalidades de violencia todas puestas, el país más rico al mismo tiempo, entonces con la biodiversidad, con el petróleo, con las esmeraldas, con su ubicación geopolítica. ¿Qué hace? Y uno tendría que pensar que es todo junto, porque claro, los estudiantes y también los analistas le dicen a uno, pobreza no, porque Bolivia es más pobre que Colombia y allá no está la violencia que hay. O podríamos mirar otros países con índices de pobreza muchísimo más graves que los de acá y una violencia mucho menos. Narcotráfico solo tampoco, porque en Brasil tenemos narcotráfico, en Perú tenemos narcotráfico, en México, y no está la misma dinámica que acá, ¿sí? Etcétera. Yo sí creo que tendría uno que mirar todos esos factores puestos: narcotráfico, exclusión social, discriminación, racismo, patriarcalismo, déficit democrático, todo junto en un contexto histórico para poder en algo entender lo que nos ocurre, pero no hay una relación causal, una que tenga más peso que la otra. Depende también en qué momento de la historia te ubicas, depende en qué región del país estás parado, porque si te ubicas en la costa caribe encuentras que las motivaciones de los actores armados son unas, y si te ubicas en el centro del país son otras. Entonces eso justamente es un reto para la academia, ¿sí? Porque es que es como tener el país, tener como un rompecabezas que uno tiene que ir armando a partir de una fotografía detallada en un lugar preciso y en un momento de la historia particular. Nada sirve, no es posible generalizar nada de lo que ocurre en una región para todo el país. Y creo que ahí está un poco el reto de cómo interpretamos esa mezcla de pobreza, exclusión, narcotráfico, riqueza. Porque justamente lo que han hecho muchos analistas es decir, ¿por qué es tan rico Colombia? Es que hay tanta guerra, ¿sí? La causa de nuestra guerra está no en la pobreza, sino justamente en la riqueza. Y creo que eso tiene un poder explicativo mayor que el de la pobreza, sin que quiera decir que la pobreza no tiene que ver en este juego. Y por último, ¿cuál era? El de la reparación. Sí. Yo sí creo que las víctimas no solamente son víctimas de los actos violentos y de la desatención del Estado, sino las víctimas son víctimas de la indolencia social, y las víctimas sí que se duelen de eso. O sea, uno encuentra la queja de las víctimas de la indolencia de esa sociedad que no los mira, de la indolencia de esa sociedad que dice, uy, terrible, pero mejor cambio el canal, ¿sí? Uy, hay incluso esa sociedad que le dice a uno, ay, mira, no me hables de eso, ¿sí?
Eso lo encontramos en la universidad y con los colegas. Yo llego con mi informe de memoria y me dicen, te vamos a invitar a una fiesta, pero no hables de tus temas porque… Y uno lo entiende, pero no me hable de eso, ¿sí? Los estudiantes que no quieren que uno hable de eso. Es que a nadie le gusta escuchar del horror. El horror no es un tema que convoque. Uno desearía hablar de otras cosas. Por eso estoy de acuerdo un poco como cierra Alfonso su ponencia. Yo creo que aquí, para que la sociedad se conmueva y se vincule, necesitamos menos palabras de intelectuales y más expresiones artísticas, porque el arte tiene esa capacidad de conmover que a veces nosotros no logramos con esos libros densos que nadie quiere leer y que además los asustan. La fotografía, el teatro, la música tal vez tienen una misión fundamental en poder generar un vínculo con el dolor que no sea… A veces estos relatos, y me lo han dicho muchas personas, inundan de miedo, de escepticismo y desesperanza. Y eso es lo que menos quisiéramos, que un libro generara escepticismo, desesperanza e inmovilismo social, ¿sí? Entonces, por eso decimos, ahí señores y señoras artistas, tienen la palabra, tienen el lugar, porque tal vez son los que están de mejor manera convocadas a generar un vínculo de la ciudadanía más solidario, más respetuoso y más comprometido con estos temas de la violencia. Bueno, yo voy a complementar algunas de las aportes a las preguntas que ustedes han hecho, algunas de las cuales pues pueden juntar porque la respuesta puede ser común, y mientras tanto vamos a pasar la presentación por si acaso quieren también ver algunas de los apartes del informe Basta Ya, y cerramos después con esta última pregunta que parece bien difícil de contestar. Te la pongo acá a Marta Nubia por si acaso, pero porque da para mucho tiempo. En primer lugar, yo quisiera que ustedes se imaginaran, y eso es un ejercicio que yo hago cuando trabajo en grupo con víctimas, es que se imaginen quién y cómo se escogió el nombre que ustedes tienen, ¿sí? Porque ustedes se llaman como se llaman, ¿de dónde viene esa historia? Cuando ustedes hacen el ejercicio, algunos pueden decir, no, yo no sé, era el único nombre y me escogieron el más feo, o lo que sea, o quizá no he preguntado eso a mi familia, o ya están muertos, no sé a quién preguntarle. Bueno, imagínelo, si uno no lo tiene claro, no se lo han dicho expresamente, uno se lo puede imaginar e inventa uno su propia historia, pero esa historia nunca es el autor de esa historia nunca es uno solamente, ¿sí? Siempre es una historia construida con otros, y a veces con otros que uno no conoció. Las víctimas le cuentan eso a uno. Tengo un caso de alguien que decía, a mí es a la que mandan siempre de la organización de mi mamá a hablar allá en el grupo, o a la exhumación a ver si aparece el cuerpo de tal pariente, y me mandan porque como yo no estuve presente, entonces toda la familia piensa que yo soy la que no está afectada. Y resulta que sí, porque desde que yo nací, esas son las historias que yo escucho en mi casa. Y solamente a los 9 años, me decía esta persona, pude saber quién era mi papá, pero había una foto de ese personaje ahí en la sala de la casa, y yo preguntaba y no me lo querían decir, hasta que una tía me dice, sí, ese es su papá, lo que pasa es que no queremos ahorrarle el dolor. Pero esta mujer siempre desde que nació estaba oyendo del dolor y lo estaba incorporando en el sentido literal de la palabra, o sea, metiendo en su cuerpo. La memoria, insistiría yo, es una construcción también corporal, ¿sí? A veces se piensa y se siente con las tripas, o a brazo partido uno lucha por sus ideales, ¿sí? O uno para oreja de lo que están diciendo otros. Hay muchas expresiones metafóricas, pero también literales, de cómo la memoria se construye, no dentro del cerebro, insisto, sino que aparece desde generaciones atrás. Y entonces esto respondería en parte cómo se afectan los niños y niñas. Pues obviamente hay niños y niñas testigos directos de estas atrocidades, incluso a veces torturados, diría yo, psicológicamente, cuando se ponen frente al pariente para que vean lo que se hace al pariente.
pero también están los que no vivieron ahí y que son familiares, y están otros que no siendo familiares han vivido escuchando estas historias desde que nacieron. Entonces me decía mi profesor Humberto Rosselli, que siempre empezaba sus clases: yo viví en un país donde no había guerra, pero ustedes, pobres muchachos, siempre desde que nacieron están en esto, y entonces les parece que eso es lo normal y que así se vive. Y entonces hay autores que han mostrado básicamente 3 reacciones, agrupándolas, ¿no? Aquellos que reaccionan colectivamente haciendo una negación del dolor y buscando ser indiferentes al mismo. Es el que pide cambiar de canal, el que le aburre que hablemos de esto, el que le parece aburridor que el profesor siempre esté hablando de estas cosas tan feas y hace, uy, no, habló de descuartizamiento y estas cosas. Ese señor está enfermo, o como decía Marta Nubia, está loco porque solamente habla de eso, se obsesionó con eso. Hay también los que se identifican con los victimarios, y entonces a lo bien yo quiero, y eso pasa mucho en la ciudad, a lo bien yo quiero es tener tarjeta de crédito, mi carro, y que no me frieguen con esto, y que me arreglen el problema de las vías y los huecos. Eso de las víctimas y esas cosas, pues ocurre por allá, y esa es una reacción también comprensible en términos psicosociales. Y están los que se sobreidentifican con las víctimas, siendo niños y niñas. Por ejemplo, encontré una vez un niño de unos 8 o 10 años que a los 5 su papá había sido desaparecido, pero él estaba abordando una lancha para pasar el río con su mamá y con su papá. Llega el ejército y se lo lleva, no lo volvió a ver. Y su mamá se encargó desde muy pequeño de decirle: vea cómo era su papá, tal cosa, de hablarle mucho de él, yo quiero que usted sea como su papá. Entonces yo le preguntaba a este muchacho, a este niño: ¿y usted qué quiere ser cuando grande? Y él me decía: yo quiero ser de profesión de izquierda como mi papá. ¿Sí? Entonces ya uno ve que hay todo un aprendizaje, una identificación, y se ve el ser de izquierda como una profesión. Y entonces uno ve que en la zona urbana, tanto como diría cierto personaje, en la zona urbana, tanto como en la zona rural, hay toda una cantidad de expresiones de identificación con las víctimas, pero que puede ir un poco más allá de sufrir reemplazando el dolor de la víctima. Yo no estaría de acuerdo con quienes dicen que todos somos víctimas, por ejemplo, y entonces creo que es una apropiación indebida del dolor de otros, o que digamos que aquí no se ha hecho nada, porque sí se ha hecho mucho. Y creo que eso es una expresión también del síntoma social que sufrimos, y es que vivimos con una culpa o con una vergüenza. Los que vamos al exterior, entonces qué vergüenza, van a preguntar de la violencia, o qué vergüenza ser colombiano, o siendo joven sin salir incluso del país, yo aborrezco ser colombiano, yo soy neonazi a lo bien, y soy mestizo, chiquito, gordito, chaparrito, pero yo soy de la raza pura, ¿sí? Y entonces creo que son manifestaciones de una culpa innecesaria y una vergüenza, donde algunos autores han puesto la diferencia entre una cosa y otra, que me parece clave decirla acá, y es que cuando se siente culpa, el énfasis está en en la norma que se rompió, o sea, en lo que yo hice mal, ¿sí? Y pongamos así: yo hice mal. Pero cuando se siente vergüenza, por ejemplo, vergüenza de ser colombiano, ¿sí?, el énfasis está en el sujeto, o sea, yo hice mal. Y entonces creo que vivimos muy avergonzados y tratando de no ser como somos y de buscar otros modelos de identificación sin valorar lo propio. Al respecto, creo que el pueblo indígena y el afro tienen mucho que mostrarnos, y aprendizaje de cómo a través de la restitución o la reivindicación de la identidad del colectivo se logra sanación y reparación también. Y entonces ahí paso al otro tema. Bueno, antes cierro con lo siguiente, y es que para los que trabajamos en el sector salud, tanto en las víctimas directas como en ciertos niños y niñas afectados, o población que no ha sido víctima directa pero se muestra afectada, créanme ustedes que la manifestación no es verbal, sino es a través de síntomas psicosomáticos. Encuentra uno cantidad de
población que consulta reiteradamente al médico y que no mejora y está aquejada de dolores articulares sin encontrar nada, problemas digestivos, el problema del sueño, tienen sueños intranquilos, se enferman de una cosa y de la otra, y resulta que detrás de eso está esa inoculación del miedo y de la culpa a través de todo lo que se vive en los medios, pero también de lo que se escucha en las familias y en los contextos sociales donde la persona vive. Y entonces ahí creo que, para cerrar esas dos primeras preguntas, tenemos que tener mucho cuidado, porque a través de esa tercera manifestación que expresé, que es la sobreidentificación con las víctimas y el hecho de que sintamos mucha culpa y vergüenza, está detrás una herramienta poderosísima de control social, y es el miedo. Nos la jugamos por 8 años a eso. Es que con seguridad es que vamos a cambiar esto. O sea, primero el miedo y después la herramienta para el miedo. Yo los voy a proteger a ustedes porque ustedes no se pueden proteger a sí mismos. Y creo que eso también fractura los procesos democráticos, pero también la capacidad de la gente para ser autónoma y gestionar a qué tenerle miedo y a qué no, y tomar medidas al respecto. Entonces, creo que en eso, y paso entonces a la siguiente pregunta, que es la de los medios de comunicación, tenemos mucho que hacer para decodificar cuando estamos siendo víctimas de un miedo que se inocula como herramienta de control social. A veces vencemos esas cosas con cosas que los medios de comunicación nos ponen a la mano. La culpa entonces la manejo poniéndome la manilla del salado, o me pongo el pantalón así WhatsApp para que no digan que yo sí estoy respaldando el problema de las minas quiebrapatas, o como nos pasó a muchos en esta universidad cuando el paro agrario, vi un estudiante y yo mismo haciendo el ridículo con la ruana puesta, ¿cierto? Entonces somos dos que tenemos mucha culpa, ¿cierto? Estamos queriendo respaldar al paro agrario, identificándonos de pronto de manera inadecuada con el campesinado, sin lograr lo demás. Entonces creo que todos somos afectados por esto, y creo que de paso es una autocrítica. En cuanto a los medios, claro que sí hay muchas formas de trabajar para que los medios no generen mayor impacto, pero yo quiero diferenciar primero que todo los medios de comunicación de lo que es el ejercicio del periodismo. Cada vez encontramos muchos medios informativos independientes y de periodismo alternativo que generan una información muy contextualizada. Lo encontramos en las redes, tanto de manera muy inmediata, en Twitter, otras herramientas, pero también en blogs, en portales que nos muestran otras perspectivas. Y entonces creo que educar a la población para que pueda girar, al menos contrastar una información con otra, es muy útil, y ahí tenemos todos que desarrollar una capacidad crítica, pero también de búsqueda de otras fuentes. El otro eje que yo veo ahí en la experiencia que he tenido es que es muy diferente, como les decía, yo trabajé en un programa que apoyaba a víctimas que tenían que salir del país. Una de las instituciones que apoyábamos es la que cobija a los periodistas del país, y uno veía entrevista cantidad de periodistas de medios informativos locales. La prensa local y regional se expone mucho y informa y trata de hacer la denuncia, pero también son bastante apaleados y a veces asesinados, o sus familias amenazadas. Creo que últimamente ya no necesitan matar a la gente, simplemente amenazan al pariente, o le mandan una foto, un sufragio, le mandan una foto de alguien. Nosotros sabemos dónde estudia su hijo, qué hacer, y creo que eso hace que sea difícil la labor periodística, pero créame que en las regiones estos periodistas ponen la cara, el pecho y mucho más. Entonces, por eso no necesariamente debemos estigmatizar cualquier labor periodística. Hay que mirar, diferenciar esto de lo que vende, como insisto, la manilla del salado, el movimiento tal para hacer una cosa mediática el día tal y después ya se olvida. Salimos a tomarnos la foto y después pasa. La otra es la relación entre pobreza y violencia. Yo estoy de acuerdo en que es muy importante diferenciar una cosa de otra, no asumir que hay una relación causal de uno con el otro, y sobre todo yo insisto con los estudiantes en que no hablemos de pobreza sino de precarización o de exclusión,
porque hay una acción activa intencional para mantener a un grupo empobrecido. Y cuando uno lo ve así como una acción de precarización de un grupo humano, pues uno empieza a ver las relaciones de poder que hay detrás de eso, y también otro impacto psicosocial que es interesante ver, y es que con la pobreza se sufre, pero con la violencia se hace, o sea, lo decía un colega francés, decía que cosas como la pobreza le hacen a uno sufrir y le hacen a uno difícil vivir, pero con la violencia se hace difícil sufrir. La violencia busca que no se pueda expresar el sufrimiento, acalla a las personas, acaba la subjetividad, la posibilidad de tener voz. Entonces hay que diferenciar, porque como diría mi abuelita, entonces es pobre pero digna, ¿cierto? O sea, una persona pobre, pero yo soy, o le dicen a uno en la región del Calima, en el Valle del Cauca, yo encontré un grupo que decía: nosotros no somos pobres, somos ricos, vea, usted no tiene este clima allá en Bogotá, el aire puro, somos ricos, no somos pobres en realidad. Otros decían, en otros, Magdalena Medio, nosotros estamos ricos, por eso no queremos que el alcalde nos ponga acueducto acá, porque tenemos el río que pasa aquí enfrente. Si nos ponen el acueducto, y esa es una forma de medir la pobreza por los servicios básicos, nos están poniendo también el registro, y entonces nos llega cada mes el recibo del agua. ¿Y cómo así que nos van a cobrar por el agua si la tenemos acá? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con asumir que la pobreza agrava el sufrimiento, es la precarización. Respecto al tema de la reparación de las víctimas, prefiero no extenderme porque ya Marta Nubia ha hablado sobre el asunto. Y cerramos con la última pregunta. Muy breve, porque sé que están cansados y tenemos que cerrar. La pregunta es sobre, son dos, que es cómo es el procedimiento de acercamiento a las víctimas y qué es justicia para usted, para mí y para ti. Bueno, son preguntas un poco difíciles, largas de responder. Yo diría que el acercamiento con las víctimas sí le plantea a uno muchos desafíos éticos. Alfonso ya mencionó algunas cosas en la lectura que hizo, implica más allá de ser un investigador que acopia información, como dice Walter Benjamin, uno se convierte en un testigo, y como testigo entra en un proceso también. Cuando está en un trabajo con las víctimas implica escuchas respetuosas, escuchas solidarias, implica procesos de largo tiempo, no acercamientos puntuales solamente, pero bueno, eso implicaría como una explicación que el tiempo no me da. Yo diría responsabilidad y vínculo comprometido, como lo decía Elizabeth Lira, es como la clave también de lo que implica la relación con las víctimas. El tema, la pregunta de la justicia es muy interesante, porque realmente lo que esto implica es una mirada más amplia de la justicia, no solamente en la perspectiva penal de la justicia, en la mirada punitiva de la justicia. Creo que estamos hablando también, y sobre todo cuando estamos invocando a la academia, a la sociedad civil, estamos hablando de una dimensión que llamaríamos un poquito más como de justicia moral, ¿sí? Y es que las víctimas también requieren esa justicia. Por ejemplo, actos claros que repudien y que digan esto no debe pasar, ¿sí? Actos y expresiones contundentes donde se legitime cualquier pretensión de instaurar o de justificar un acto violento, ¿sí? Esos son formas de justicia que no pasan por lo punitivo y que pasan más por los ámbitos de la respuesta y la solidaridad social. Me parece que esa justicia es tan importante como la punitiva. Entonces ahí sería un poco esa mezcla de justicia penal indispensable, pero también de justicia moral, que tiene que ver con el reconocimiento y con la posibilidad de que la sociedad distancie éticamente víctima de victimario, no son lo mismo, ¿sí?